Vamos a hablar de algunos conceptos de psicoacústica. Bueno, nosotros tenemos, nuestro sistema auditivo está formado por el oído, ¿sí? Nosotros escuchamos gracias al oído, y el oído se divide en oído externo, oído medio y oído interno, ¿sí? Que básicamente se comporta como esta cadena, ¿eh? Un micrófono de alta calidad, un preamplificador y un analizador de frecuencias. Hay un valor subjetivo, ¿sí? Que es el valor de sonoridad, ¿está claro? Que no tiene nada que ver con el nivel sonoro o el valor de presión sonora. El valor de presión sonora es una magnitud física, ¿sí? Perfectamente medible con cualquier tipo de instrumento. La sonoridad es una sensación subjetiva, ¿no? de ese sonido. Entonces, la relación entre la sonoridad y el nivel sonoro siempre está relacionado con la frecuencia. O sea, no siempre, como dice ahí abajo, no siempre las variaciones de presión sonora son equivalentes o proporcionales a a las variaciones de sonoridad. Para eso están las curvas de igual sonoridad, o las curvas también conocidas como las curvas de Fletcher-Munson, donde donde se tomó como un valor de referencia la frecuencia de 1000 ciclos. ¿Sí? La frecuencia de 1000 ciclos es una frecuencia que se tomó como patrón, ¿sí? Para poder realizar este tipo de curvas. Por eso, únicamente a la frecuencia de 1000, los valores de sonoridad son exactamente iguales a los valores de presión sonora, únicamente para esa frecuencia. Entonces, yo agarro la frecuencia de 1000 y me voy a la curva de sonoridad 50, veo que la presión sonora también es 50. ¿Está claro? Para otros valores, obviamente, eso cambia. Podemos ver estas curvas, ¿sí? Gracias a estas curvas de Fletcher-Munson, podemos ver que el oído tiene bastante poca sensibilidad, ¿sí? A baja frecuencia. Y también tiene un poco de baja sensibilidad a frecuencias muy altas, ¿sí? Siendo lo más plano posible entre la frecuencia de 500 y 5000 ciclos aproximadamente. Teniendo un pequeño incremento en la frecuencia de 4000, ¿sí? Normalmente dada por las resonancias dentro del oído, ¿sí? O sea, del canal auditivo se generan unas resonancias donde hacen que sea un poquito más sensible a las frecuencias de 4K. Si bien tampoco la curva se va manteniendo, o sea, la curva a medida que va aumentando los niveles de sonoridad o presión sonora se va aplanando un poco, ¿sí? O sea, entre el valor mínimo y el valor máximo, ¿sí? Acá esta variación es mucho más chica que a bajos niveles. Lo que me está diciendo básicamente esto es que a medida que los valores de presión sonora son cada vez más bajos, obviamente al oído le cuesta mucho más percibir sonidos graves. ¿Está claro? Desde el punto de vista, ahora vuelvo otra vez ahí atrás, ¿no? Desde el punto de vista del aislamiento acústico, ¿sí? Desde el punto de vista del aislamiento, que es lo que nos interesa a veces, ruidos que no molesten hacia un vecino, ciertas normas te van a exigir ciertos valores a cumplir. Y esos valores están expresados en decibeles A, no en decibeles solamente. ¿Por qué? Porque obviamente nosotros tenemos que buscar una forma, con un instrumento de medición, poder simular la sensación de sonoridad que tiene una persona frente a esa fuente sonora. ¿Está claro? No hay medidor de sonoridad, lo único que tenemos es medidor de presión sonora. Entonces, volviendo otra vez a las curvas de Fletcher-Munson, sería ridículo que alguna norma te pida en una propiedad vecina que vos no debes superar, supongamos, los 40 decibeles en 20 Hz. Es ridículo. ¿Por qué no puedo superar los 40 dB si estoy muy por debajo del umbral de audibilidad? O sea, yo puedo tener 50, puedo tener 60, puedo tener 70 y aún así sería inaudible ese valor. ¿Está claro? Entonces, generalmente lo que me va a pedir es, no puedo tener 40 decibeles A. ¿Qué significa 40 decibeles A? Bueno, a las medidas que el equipo mide de presión real, ¿no? Y le expresa esa información en dB, se le aplica una curva de corrección, que obviamente esta curva de corrección está directamente relacionada a la curva de audibilidad, ¿sí? Para bajos niveles. O sea, podemos ver que a bajos niveles, en frecuencias graves, corta mucha información de lo que realmente estaríamos midiendo,
corta información en frecuencias altas también y obviamente incrementa un poco de información en esa rama de frecuencias medias equivalente a los 4K que dije hace un rato. Entonces, fíjese que volvemos otra vez para que es la más fácil de poder ver, ¿no? O sea, la frecuencia de 20 Hz, fíjense que cuando aplico la curva de compensación, lo que le estoy restando a la información real es de 50 decibeles. O sea, si el equipo midiera 100 dB en 20 Hz, cuando yo lo expreso en decibeles A, ¿cuánto me va a dar? 50. O sea, a esos 100 medidos originales le resta 50. Eso ya es bastante más lógico, ¿sí? Es bastante más lógico porque si a mí me dice que yo no puedo superar los 40 decibeles A en lo de un vecino, bueno, volviendo otra vez un poco a la curva de Fletcher-Munson, ¿sí? Me estaría diciendo que yo en un K no puedo superar los 40 dB, ¿está claro? Pero en 20 Hz yo puedo tener tranquilamente 90 decibeles. O sea, cuando yo tengo 90 decibeles en 20, cuando lo paso a decibeles A, le resto los 50, me quedan 40 decibeles A en 20 ciclos. ¿Está claro? O sea, a veces, generalmente la insonorización de bajas frecuencias es mucho más complicado, ¿no?, de llevar a cabo que en frecuencias medias o en altas. El aislamiento acústico es bastante más complicado, pero bueno, también tenemos la ventaja de que el oído detecta mucho menos información a esas bajas frecuencias y bueno, ciertas normas nos permiten estar un poco más cubiertos desde ese punto de vista. ¿Qué pasa cuando los niveles de presión sonora son elevados? Cuando los niveles de presión sonora son elevados, el umbral de audibilidad empieza a subir. Empieza a subir, y por eso mucha información que antes nosotros escuchábamos sin ningún tipo de inconveniente, con un oído fatigado vamos a dejar de escuchar. O sea, vamos a necesitar mucha más presión sonora para poder escuchar o percibir lo que antes percibíamos normalmente con un oído descansado, ¿sí? Por eso cuando salimos de algún evento donde el oído fue sometido a altos niveles de presión, salimos todos y gritamos. O sea, necesitamos gritar para poder entendernos. ¿Por qué? Porque tenemos el umbral de audibilidad mucho más arriba y ahora necesito mucha más nivel de la información para poder entender, ¿no?, lo que estoy hablando con otra o comunicándome con alguien. O sea, necesitamos otra vez que el umbral de audibilidad vuelva a recuperar su valor original. Cada uno, bueno, como es muy subjetivo esto, cada uno lo va a realizar algunos en 1 hora, otros en 2, otros en 5, pero la idea es que después de que el oído empieza a descansar, volvemos a recuperar el valor o el umbral auditivo original. Ahora, como dije recién, no solamente es importante el nivel de presión sonora a que está sometido el sistema auditivo, sino también es muy importante el carácter, ¿sí?, del sonido, si es un sonido de banda estrecha o un sonido de banda ancha, o si es un sonido del tipo impulsivo o constante. Eso cambia. A veces yo puedo tener un sonido, ¿sí?, generalmente a un cierto nivel de presión sonora, supongamos 90 decibeles A. Ahora, no es lo mismo el tiempo de exposición que yo puedo estar cuando el sonido es de banda estrecha o cuando el sonido es de banda ancha. Al mismo nivel de presión sonora tampoco es igual el tiempo de exposición al cual yo me puedo someter si el sonido es de carácter impulsivo o es un sonido constante. Generalmente los sonidos constantes o de banda ancha, yo puedo soportar cierto nivel durante mucho más tiempo. Los sonidos de carácter impulsivo y de banda estrecha, yo puedo soportar mucho menos nivel de presión sonora en un periodo de tiempo similar. Hay otro fenómeno psicoacústico que es el enmascaramiento, ¿sí? El enmascaramiento, bueno, básicamente muchos conocen que cuando aparece la presencia de un sonido con mucho más nivel que el sonido que estábamos percibiendo, el oído deja de percibirlo, ¿sí? O sea, no quiere decir que esa fuente desapareció o se apagó, sino que sigue estando, pero apareció un sonido enmascarante que de pronto hizo que esa señal cayera por debajo de mi umbral audible. O sea, en este caso, en este ejemplo, lo que uno puede ver es que cuando aparece, o sea, este es el umbral de audibilidad normal, si yo empiezo a generar un solo tono con cierto nivel de presión sonora, lo que va a pasar es que el umbral de audibilidad se va modificando.
Entonces, la aparición de este tono enmascarante, todo lo que yo normalmente escuchaba en esta porción que estoy marcando, bueno, al aparecer este tono con diferentes niveles, la dejo de percibir. Todos piensan que, o sea, el tema de enmascaramiento es algo nocivo, ¿está claro? Pero a veces me interesó un poco poner este concepto dentro de lo que es esta charla de aislamiento acústico, me interesó colocarlo, o sea, ponerlo, por lo siguiente: a veces el enmascaramiento se utiliza en forma constructiva, no siempre en forma destructiva, ¿está claro? O sea, cuando hay un sonido que ingresa, ¿sí?, de un local exterior hacia el interior, ¿está claro? Y ese sonido puede ser nocivo o molesto, por decirlo de alguna manera. Una forma de solucionarlo, ¿qué es? Aislarlo. Pero otra forma también, a veces más económica, de solucionarlo, ¿qué es? Enmascarándolo. ¿Está claro? Por eso me interesó plantear este concepto. O sea, cuando nosotros, un ejemplo muy sencillo, muy burdo, pero que va a ejemplificar bien lo que estoy diciendo acá. Cuando uno, o sea, en un consultorio médico, ¿sí?, de pronto lo que pasa dentro del consultorio, lo que habla el paciente con el doctor, no debe ser escuchado en la sala de espera. ¿Está claro? Entonces me quedan dos opciones: o insonorizar el consultorio, pared doble, puerta acústica, etcétera, etcétera, cosa que nadie hace. Y si no, ¿qué hago? Subir el nivel de ruido en la sala de espera. Pongo música, pongo un aire acondicionado, ¿está claro? O sea, yo estoy generando un nivel de ruido dentro de la sala de espera lo suficientemente elevado. ¿Para qué? Para que ese sonido enmascare lo que puede salir fuera del consultorio, a través de las paredes, a través de las ventanas, a través de las paredes, a través de la puerta. ¿Está claro? Entonces, en vez de insonorizar eso, lo que genero en el otro cuarto es alguna señal que de pronto me ayude a enmascarar la señal que está saliendo, ¿no?, fuera de ese recinto y no deseo escuchar. Otro caso muy burdo: generalmente los problemas de conflictos entre vecinos surge mucho en verano, ¿sí? A veces en verano hace calor, el vecino se ve obligado a abrir la ventana. Cuando abre la ventana empieza a escuchar los ruidos, ¿sí?, de la maquinaria, supongamos, que tiene el vecino al lado de él. Entonces, si esta persona colocara un equipo de aire acondicionado, ¿sí?, no solamente lo obligas a cerrar la ventana, sino que al prender el aire acondicionado sube el nivel de ruido dentro de su habitación, y ese nivel de ruido dentro de la habitación, al ser tan elevado, enmascara lo que pasa a través de la ventana de la propiedad vecina. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Así que el enmascaramiento a veces se puede usar desde el punto de vista de aislamiento, entre comillas, desde una forma constructiva, ¿no?, por decirlo así. Bueno, ahora sí, habiendo hecho este pequeño resumen muy rápido, ¿no?, de teoría, vamos a lo que es específicamente el aislamiento acústico. El aislamiento acústico no solamente son ruidos que yo genero y que de pronto se pueden transmitir hacia la vecindad, sino también son ruidos que se generan en la vecindad y que yo no quiero dentro de mi sala. O sea, es un ida y vuelta, no solamente es ruido molesto al vecindario. O sea, si yo estoy haciendo una sala de grabación, necesito que tampoco ruidos exteriores ingresen dentro de mi cuarto. Así que para eso hay dos normas completamente distintas, ¿no?, para poder determinar cuáles son los valores aceptables, tanto para un lado como tanto en un sentido como en otro sentido. Primero, definir un poco qué es el ruido. ¿Sí? El ruido para mí es un sonido no deseado. O sea, puede ser un tema hermoso de un artista que a mí me gusta, pero si yo necesito descansar o estoy durmiendo, para mí ese sonido es ruido. ¿Se entiende? O sea, no es típicamente lo que se conoce como ruido, un ruido sin componentes armónicas, no. O sea, puede ser un buen tema, una buena música, pero si en este momento yo no la necesito, no la quiero, por sea el motivo que sea, bueno, para mí un sonido no deseado es ruido. Lo importante en el aislamiento acústico es identificar, obviamente, su naturaleza y ver caminos por los cuales ingresan o egresan del recinto.
Tenemos, como dije hace un rato, dos tipos de transmisiones, por vía aérea y por vía estructural, ¿sí? Obviamente a través de poros en paredes duras, ¿sí? Que se puede, o sea, el ruido que se transmite a habitaciones contiguas, a través de paredes, pisos, techos, a través de aberturas normalmente, puertas, ventanas, el típico taparrollos, o sea, imposible con los taparrollos. Sacar el taparrollo es la mejor manera de que no se transmita sonido. A través de conductos de ventilación, lamentablemente necesarios. O sea, cuando nosotros generamos conductos, cuartos herméticos, esos cuartos obviamente necesitan ventilación, obligatoriamente. Cuando te obligan a poner un cierto tipo de ventilación, estás generando otra vez una comunicación entre el interior y el exterior, así que este tipo de conductos de ventilación también es necesario tratarlos de alguna manera para, bueno, no tener transmisión a través de ellos y obviamente perjudicar lo que es el aislamiento acústico. Y a través, ya ¿cómo se llama? En cuartos mucho más exigentes, como sería una sala, la comunicación entre una sala de control y un estudio de grabación, es a través de las cañerías eléctricas y de audio. O sea, generalmente son salas que están conectadas entre sí vía cañería, y a veces el no tratar este tipo de cañerías hacen que se vea perjudicada lo que es la filtración de ruidos de entre una sala y otra. Así que un poco estos son todos los ítems que hay que tratar de insonorizar o buscar la forma, ¿no?, de mejorar desde el punto de vista de aislamiento acústico con respecto a lo que es la transmisión de ruido por vía aérea. Y de pronto tenemos lo que es la transmisión vía estructural, ¿sí? A través de la propia vibración de las paredes, pisos y techos, que de pronto al entrar en resonancia se transforman como si fueran parlantes. O sea, la misma pared al entrar en resonancia, ¿sí?, genera ruido en la vecindad contigua por vibraciones longitudinales en paredes no adyacentes. Esto también es lo que a veces es un poco más difícil de hacerle entender a los clientes, ¿no? Que la transmisión, o sea, generalmente el cliente lo que piensa es que la transmisión se da directamente o únicamente, perdón, a través de la pared contigua, la que divide mi cuarto con el cuarto de él, mi propiedad con la de él, donde también hay que, ¿cómo se llama?, hay que aclararle que la transmisión también vía sólida se transmite por flancos, o sea, puede pasar por la losa, puede pasar por el piso, puede pasar por las paredes laterales, donde a veces por tal motivo es necesario tratar más de una pared, ¿sí? O sea, no solamente la pared medianera, hay que tratar más de una y bueno, siempre está la desconfianza, ¿no?, del que desconoce del tema pensando de que vos querés un poco ir más allá de lo necesario, pero no, es una cuestión real y a veces para lograr un buen resultado necesitas tratar más de esa pared divisoria. Por transmisión de impactos sonoros y por vibración de maquinaria transmitida. ¿Qué significa esto? O sea, generalmente hay cierta maquinaria, o sea, estas paredes, o sea, pueden entrar en resonancia o en vibración causadas por la presión sonora. O sea, la onda de presión desplazándose en el aire entra en contacto con la pared y hace que esa pared empiece a vibrar y se transforme, como dije recién, como un radiador sonoro. Pero también existe la vibración mecánica, ¿sí? Hay máquinas que ya naturalmente vibran y si esas máquinas están apoyadas en el piso, supongamos, son dos los tipos de vibraciones que transmiten. La vibración generada por su propia onda sonora incidiendo sobre la pared y la vibración mecánica que esa misma máquina genera por estar directamente vinculada al piso, al techo o lo que sea. Entonces son dos formas de transmitir sonido vía sólido y hay que buscar la forma de insonorizarla desde los dos puntos de vista, no desde un punto de vista solo. Generalmente, como dije recién, las posibles fuentes de ruido en edificios se dan a través de ruidos entre viviendas contiguas, salas de máquinas, ascensores, salas de uso múltiple, gimnasios, equipos de aire acondicionado, equipos de ventilación o extracción de aire, bombas de agua, etc. O sea, estos son fuentes de ruido que normalmente nos encontramos en todo tipo de edificación. O sea, ojo que estoy hablando mucho más allá de una sala de grabación, una sala de ensayo, donde obviamente, bueno, tienen los instrumentos, ¿no?, equipos de bajo, guitarra, batería, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los niveles aceptables de ruido? Yo tengo niveles aceptables de ruido tanto hacia el interior, ¿no? O sea, cuando yo estoy diseñando algún tipo de
de sala con estas características, ¿sí? Algún auditorio, alguna iglesia, algún hospital, alguna residencia, algún restaurante, algún estudio de grabación, etcétera, etcétera. Bueno, hay ciertos niveles de ruido que normalmente tengo que cumplir dentro de mi propia sala. ¿Para qué? Para que la relación señal-ruido sea la mejor posible. Generalmente estos están representados por las curvas NC, y las curvas NC sí me están dando una idea de en todas las bandas de octavas cuál es el máximo nivel de ruido que yo tengo permitido, ¿sí?, tener dentro del cuarto, bueno, dependiendo de lo que sea. ¿Sí? Para un estudio de grabación, o sea, supongamos que me pidan cumplir un NC20 o un NC25, quiere decir que todo mi ruido dentro de esa sala no pueda superar esa curva NC20 o NC25. En un restaurante, ¿sí?, o sea, los niveles de NC permitidos son mucho mayores, así que, bueno, según esta curva, es la que me está indicando en cada una de las bandas de octavas cuáles son los niveles que yo puedo tener, ¿sí?, correctamente para que esa relación señal-ruido sea la apropiada. Con respecto a los ruidos, al revés, que yo genero y que de pronto se transmiten hacia el vecindario, hay varias normas a cumplir, distintas normas, perdón, quiero decir, pero la más significativa, la más conocida, es la norma IRAM 4062. ¿Sí? La norma IRAM 4062, como dije recién, o sea, hay un ruido que uno mide, ¿sí?, que es el nivel sonoro continuo equivalente, y de pronto ese sonido se le va a aplicar un factor de corrección, como dije hace un ratito, o sea, no es lo mismo un sonido continuo que un sonido que de pronto tenga un carácter tonal importante o un carácter de tipo impulsivo. Así que se le aplica una cierta corrección, se le suma, ¿sí?, un adicional a ese ruido originalmente medido. Y ese ruido medido yo lo tengo que evaluar con un ruido de fondo. Ese ruido de fondo, hay dos ruidos. Uno que yo puedo medir directamente cuando mi máquina, supongamos, o mi local no está funcionando, o sea, se mide el ruido de fondo, sin el funcionamiento de mi local, o del ruido que yo estoy generando normalmente. Se mide cuál es el ruido de fondo que tiene la propiedad vecina, y eso se lo compara con un nivel de ruido de fondo calculado. ¿Sí? Para la comparación de estos dos niveles se utiliza siempre el menor. Si el menor de los dos, el calculado y el medido, es el medido, bueno, acá se compara con ese. ¿Está claro? El ruido calculado generalmente parte de un valor básico, que es aproximadamente 40 decibeles A, y ese nivel básico después se va corrigiendo, ¿sí?, por el tipo de zona, por la ubicación, por el término de corrección por horario. O sea, a veces cuando algún cliente te dice, che, ¿cuántos decibeles hay que cumplir? Bueno, eso es relativo. O sea, no hay un valor único. La mayoría piensan que el valor único a cumplir es 40 decibeles A. Depende. Capaz que vos tenés la mala suerte, ¿no?, de que el vecino, que me ha pasado, ¿no?, que el vecino esté en una habitación muy interna, sin ningún tipo de conexión con el exterior, y el ruido de fondo medido es de 28 o 30 decibeles, una locura. Pero bueno, entonces quiere decir que vos no puedes superar en 8 decibeles esos 28 o 30. ¿Sí? Distinto sería si el vecino está en una habitación donde ingresa ruido exterior mucho más alto y el nivel de ruido de fondo, bueno, es más elevado. Lo que yo tengo permitido, ¿sí?, dentro de ese local en el momento de mi funcionamiento es mucho mayor. Así que no hay un valor único, ¿sí? Ese valor, repito, surge de una comparación entre el real medido y un calculado. Se elige de los dos el menor y ese menor se lo compara con el emitido. Si el ruido que yo emito está por debajo de los 8 decibeles, se considera como ruido no molesto. Si está por encima o igual de ese valor, bueno, el ruido que yo estoy generando se considera como ruido molesto y tengo que buscar la forma de poder atenuarlo.